Continúan acá en el estudio nuestros compañeros Manuel Felipe Sierra y Julio César Pineda para analizar cuáles son las consecuencias de la muerte de Fidel Castro específicamente en América Latina. Pero antes de que continúen con su conversación, yo les quiero dejar una pregunta al aire para que me respondan cada uno. Uno de los análisis que hacen los historiadores es que las ideas de una época no pueden aplicarse en otra, pues las características sociales, económicas y políticas son diferentes. Al morir Fidel Castro, muere el ideal de la Revolución Cubana. Bueno, yo creo que antes, Manuel Felipe, de la muerte de Fidel se había acabado ya lo que era el sueño de la Revolución Cubana en Venezuela y en el mundo. De hecho, en América Latina, el socialismo del siglo XXI, inspirado en Fidel Castro, se terminó con las elecciones en Argentina, lo que ha pasado en Brasil, la derrota del presidente Maduro en las elecciones aquí en Venezuela, lo que está ocurriendo en Bolivia, que pierde la elección el mismo presidente de Bolivia para un referéndum y quedarse, la actitud misma del Ecuador, lo que está pasando en Centroamérica. Es decir, hay un cambio. Ya la gente no cree en la Revolución Cubana ni el modelo. Entusiasmó mucho en su tiempo. Claro. Y en Europa mucho menos porque rompieron con él cuando vieron lo que era el comunismo y la caída del comunismo soviético. Pero por supuesto pueden haber consecuencias, ¿no, Manuel Felipe? Claro. Sí, sin duda alguna. Y además el mismo hecho de que ya Fidel tuviera 10 años prácticamente alejado del poder, aunque como decíamos antes, seguía siendo la referencia, digamos, simbólica, ¿no?, de la revolución. Bueno, sí, hay un agotamiento de estos procesos, ¿no? Y además que en el caso del proceso cubano, se habla del comunismo cubano fundamentalmente porque fue prohijado, tutelado por la Unión Soviética. Claro. Pero en esencia, su naturaleza no era propiamente, digamos, una lectura dogmática de Marx o de lo que son... Una nueva interpretación a nivel histórico. Sí, además que tenía mucho que ver más bien con las circunstancias de América Latina, ¿no? Y lo que pasa en todos estos países, porque cuando se habla, por ejemplo, lo que decías tú, correcto, del socialismo del siglo XXI, pero si en el socialismo del siglo XXI se habla, por ejemplo, en el caso de Argentina, bueno, el peronismo no es socialismo, lo que había era peronismo. El caso del Partido de los Trabajadores de Lula o de la señora Rousseff, eso no es socialismo. Pero miraban a Cuba como una especie de catedral, claro, porque catedral, de referencia. Pero eso comienza, yo creo que este es un dato importante, con estas negociaciones con Estados Unidos y el restablecimiento de relaciones. Que ese es el punto más importante. Ese foco se queda allí. Y comentábamos antes en el corte que justamente en la conversación que sostuvimos con Fidel, él decía, yo les voy a decir una cosa, que a lo mejor se lo he dicho a uno de mis biógrafos, decía, pero el hecho de que el día que asesinan a Kennedy, dice, él estaba reunido con Jean Daniel, director de Novel Observateur, que había llegado de Estados Unidos, había estado en Camp David con Kennedy, y había llegado con un mensaje de Kennedy para él. Y Fidel decía, bueno, yo estaba seguro que me traía un mensaje seguramente que era para algún acuerdo. Y él decía, ¿por qué pensaba yo en el acuerdo? Dice, bueno, porque yo lo derroté en Bahía de Cochino y él me derrotó cuando los rusos sacaron los misiles, ¿no?, los soviéticos de acá. Entonces, él decía, ¿no?, y en ese lenguaje que tú conociste de Fidel, decía, oye, como se dice en el boxeo, estábamos tablas. Fíjate. Entonces, era el momento de negociar. Y en ese momento... uno de sus asistentes lee un cable, en ese momento eran los cables, donde se anuncia el asesinato de Kennedy. Entonces él dice, le dijo a Jean Daniel, mira, ¿qué nos tocó? Entonces decía él, bueno, desde entonces la revolución tomó otro rumbo, ¿no? En la noche que puede ser una exageración o no, pero ese sí es, posteriormente en un libro, Jean Daniel ratifica esa versión. Van a salir muchísimos documentos ahora. Yo recuerdo que coincidía con el hijo de él, Raúl Castro Díaz Baral, que le hizo un reactor nuclear ayudado por los soviéticos, porque Fidel tiene una visión de futuro y creía en la energía nuclear, que era un peligro, por cierto, para América Latina después de lo de Chernobyl. Conocí mucho a Raúl, al hijo de Fidel Castro Díaz Baral, lo vimos cuando fuimos a La Habana precisamente, y Fidel esa noche nos habló mucho del tema que tú tocas de los misiles, pero también de la energía nuclear. Él quiso tener el único reactor en el Caribe. El presidente Chávez se animó, pero vino lo de Fukushima y tuvo que cerrar el trato con Rusia. Lo cierto es que, bueno, es tan controversial que hasta veía hoy que cuando logró que hicieran una pequeña manifestación, por cierto silenciosa, no hubo discurso, y en un monumento muy cercano al padre de la patria o al líder fundamental Macedo y sobre todo Martí. Eso crea muchos comentarios y mucha discusión. Sin duda alguna, y eso se corresponde con lo que hablábamos del liderazgo mediático, ¿no? Que siempre todos los pasos están en función de crear una leyenda, ¿no? Pero te decía ese tema de este posible acuerdo, ¿no?, que se frustró y que duró tantos años después, hasta ahora cuando lo retomó Obama, ¿no?, y Raúl Castro. Pero yo creo que uno de los signos importantes a destacar es que para América Latina esto no va a tener mayores repercusiones.
Y en el caso específico de Venezuela tampoco. Además hay dos personalidades distintas. Fidel era idealista, soñador, la revolución permanente. Claro. Raúl es pragmático, claro, quiere llegar a acuerdos fundamentales para salvar a la economía cubana. Es más, ya se habla de que Díaz Macedo, Miguel Díaz Macedo, de 55 años, puede ser el sucesor porque Raúl se retira de la política. Y aunque tiene un hijo metido en el alto mando militar, yo creo que en una transición y va hacia la democracia como en cualquier país del mundo. Es la única vía a la cual hay que ir. Claro, y además tampoco creo que la supuesta amenaza o las amenazas de Trump van a tener mucho efecto. Ese es otro punto. Porque otra de las cosas que decía Fidel, y lo dice en muchas entrevistas y lo comentaba, es que en Estados Unidos era más difícil llegar a un acuerdo con los demócratas que llegar a un acuerdo con los republicanos. Y él decía, por ejemplo, y lo contaba como anécdota, que cuando se produce esa apertura de Estados Unidos, de Nixon y Kissinger hacia China, a él le llegó el mensaje de Nixon que quería pasar por La Habana, antes de ir a Moscú y seguir a China, porque era la manera simbólica de romper con el bloque comunista. Y Fidel dice que ellos no aceptaron, entre otras cosas, porque ese era un gesto propagandístico de Nixon, porque de por medio no había ningún acuerdo, no se habían establecido condiciones previas. Aunque Trump no es ni siquiera tan republicano, por eso, y es muy particular, de hecho, gana la Florida, y en la Florida hay la masa cubana antifidelista que celebró la muerte de Fidel y se alegró. Entonces es posible que también pueda venir un reacomodo como con Irán, que son situaciones muy delicadas. Y en esos conceptos, por ejemplo, de Fidel y de otros pensadores en la misma línea, siempre es más fácil negociar con el duro que está al frente que con alguien que tiene alguna... Bueno, lo cierto es que se terminó una etapa, se cerró un ciclo, hay que ver qué es lo que pueda pasar y por supuesto Venezuela va a estar muy pendiente porque la relación con Cuba es muy particular. Esta es muy especial. Y aquí con el cambio democrático a lo mejor seguimos también hacia otra vía distinta, ayudando a Cuba. Sin duda alguna. Pero fue un hecho histórico, sin duda alguna, que hoy de alguna manera tuvo su capítulo final, ¿no? Bien, muchas gracias entonces por compartir con nosotros estos dos bloques y también con nuestros televidentes, pues no todo el mundo puede tener en su currículum, en su experiencia, decir que sostuvieron conversaciones con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Muchas gracias, Manuel Felipe Sierra, y al embajador Julio César Pineda por estar aquí esta noche en Noticias en Globovisión.